¿Qué tal, jóvenes? Vamos a analizar un circuito o un arreglo de un circuito capacitivo en serie. En esta ocasión vamos a encontrar, como dice el enunciado, la capacitancia total, la carga y voltaje de cada capacitor. Entonces voy a predecir o voy a encontrar, ¿sí?, esos parámetros eléctricos en este circuito capacitivo. Si se fijan, tenemos en el circuito capacitivo una fuente de alimentación que es una pila, ¿sí? Aquí tenemos signo negativo, signo positivo, no es una fuente de alimentación. Tenemos un arreglo de 5 capacitores. Les recuerdo que este tipo de arreglos es para que conozcamos las características de estos circuitos capacitivos, ¿sí? En realidad, pues el capacitor se maneja un poco más en corriente o tiene diferente más bien funcionamiento con corriente alterna que corriente directa. Entonces tengo todos estos capacitores, viene la capacidad de cada capacitor, en este caso son iguales. Muy bien, lo que primero que tenemos que buscar es entender, o más bien lo primero que tengo que hacer es entender qué tipo de arreglo es, ¿sí? Es un arreglo meramente en serie, ¿sí? Lleva las características o cumple con las características de un arreglo en serie. Por lo tanto, vamos a poder encontrar capacitancia total, carga total, ¿sí?, pero considerando como si fuera todo el circuito en serie. Entonces, como es en serie, vamos a reducir el circuito para llegar a una sola capacitancia. Dicho de otra manera, voy a reemplazar estos capacitores que están todos en serie por un capacitor que sería el equivalente, el capacitor o el capacitor que reemplaza todo el circuito. Entonces, lo que hacemos, como está en serie el circuito, nos vamos con lo primero que tengo que hacer es encontrar la capacitancia, siempre antes de encontrar lo demás, ¿no? Tengo que reducir el circuito lo más que podamos, pero encontramos la capacitancia o la capacidad de carga que tiene toda esa conexión, ¿sí?, del circuito. Entonces nos vamos con la siguiente expresión para poder encontrar la capacitancia. Como vamos al reducirlo, vamos a llegar a un solo capacitor, que sería el último, entonces se va a llamar capacitancia total. Vamos a poner aquí por cuestiones de espacio. Capacitancia total es igual, como es en serie, entonces va a ser 1, recuerden la expresión, entre capacitor 1, más 1 entre capacitor 2, 1 capacitor 3, 1 capacitor 4 y 1 entre capacitor 5. Entonces, de esa manera podemos encontrar directamente, porque todos estos capacitores están conectados en serie, aquí lo tenemos, ¿sí?, y voy a reemplazar esos por un capacitor de esta manera, ¿sí? No es un circuito o un arreglo en mixto. Entonces sustituimos y me queda de la siguiente manera. Vamos a adelantar aquí sustituimos en los valores de capacitancia de cada uno de ellos, es entre 3 microfaradios, que es similar en todos los capacitores. Si tuviera otro valor, pues le voy poniendo lo que equivale a los valores de cada capacitor. Entonces la capacitancia total, hago la operación, ¿sí?, sería, acuérdense, es 1 entre lo que me dé la sumatoria de abajo. Entonces la capacitancia total es de 0.6 microfaradios. Hago la operación como si fueran sin el prefijo micro, y al final lo que me dé, nomás le pongo el prefijo micro, ¿no? Entonces ya tengo capacitancia total, ¿sí? Me piden capacitancia total, ¿sí? Capacitancia total igual a 0.6 microfaradios. Ahí está. Ahora, lo que se hace para seguir con el análisis de este tipo de arreglos es, recuerden, es reemplazar lo que estoy reduciendo a un capacitor, que sería entonces, en este caso, llegaría a un circuito de esta manera. Recuerden, signo de capacitor y signo de batería. Símbolo, perdón. Entonces sería el voltaje es igual a 60 volts, y aquí la capacitancia total, porque sería la total,
igual a 0.6 microfarads. Entonces ya tenemos otro circuito. Este circuito vamos a tener las mismas condiciones que este circuito. Ya reemplazamos los 5 capacitores por un capacitor equivalente, o en este caso la capacitancia total. Muy bien, ahora me piden carga total. Tengo capacitancia total. También tengo el voltaje total del arreglo, que vendría siendo la fuente de alimentación. Este es mi voltaje total. Entonces me están pidiendo la carga total, ¿sí?, de todo el circuito. Entonces voy a analizar este circuito. Para encontrar la carga total, yo me tengo que apoyar en esta expresión que vimos anteriormente. Creo que, bueno, ahí está despejado, ¿no? Era la expresión de capacitancia, que es igual a carga entre voltaje. Lo despejamos y quedaría de la siguiente manera: carga es igual a capacitancia por voltaje, pero es la expresión de capacitancia, ¿sí? Aquí lo voy a poner: capacitancia es igual a la carga entre voltaje. Despejé y me queda de la siguiente forma, ¿no? Muy bien, pero ¿qué carga es la que quiero encontrar? Sería la carga total, o la carga de este capacitor, que es imaginario, ¿sí?, que para cuestiones de análisis yo lo voy a dibujar como si fuera un circuito. Carga total es igual a la capacitancia total por voltaje total, ¿sí? Dicho de otra manera, en cada capacitor debo tener capacitancia, voltaje y carga, ¿sí?, que serían eso. Entonces ya tengo la capacitancia, el voltaje es el mismo, el voltaje que tengo aquí va a ser el mismo voltaje que tengo acá, y me faltaría la carga. Entonces la carga total es igual a la capacitancia, 0.6 microfaradios, pero para usar esta expresión tengo que pasarlo a faradios. Entonces reemplazamos lo que es el prefijo y quedaría 0.6 por 10 a la menos 6 faradios. Con esto hice la conversión de micros a faradios, cambiando nada más el prefijo por su factor, por el voltaje total, que es 60 volts. Entonces la carga total de todo este arreglo de capacitores va a ser igual a 3.6 por 10 a la menos 5. 3.6 por 10 a la menos 5 coulombs, ¿sí? Entonces ya tengo otro dato que me piden: la carga total. 3.6, vamos a hacer más para acá. Carga total es igual a 3.6 por 10 a la menos 6 coulombs, ¿sí? Entonces ya tengo dos respuestas, ¿sí? Ya tengo capacitancia total ahora y carga total. Ahora me piden la carga del voltaje de cada uno de los capacitores. ¿Qué quiere decir? Que en cada uno de los capacitores yo debo de considerar o tener capacitancia, que ya la tengo, es el valor conocido, lo que es el voltaje de cada uno de los elementos, y lo que es la carga, ¿sí?, o la capacidad que tiene que cargarse cada capacitor. Entonces lo que quiero es de cada uno de ellos capacitancia, carga y voltaje, que es lo que nos están pidiendo. Muy bien, entonces de aquí partimos. Vemos cómo está el arreglo del siguiente circuito, que sería en este caso el circuito original. Entonces este capacitor, que ya tengo la carga, ya tengo la capacitancia y tengo el voltaje total, me representa un arreglo en serie, y me voy con las características de los arreglos de capacitores en serie. Y en los arreglos de capacitores en serie me indica que la carga, le voy a poner aquí características, arreglos capacitores en serie. Entonces esas características las tengo que tener presentes. Si este capacitor me representa capacitores en paralelo, entonces tengo que considerar las características de los capacitores de paralelo. ¿De qué? De carga, de voltaje. Pero como es en serie, voy a considerar que este capacitor me representa capacitores en serie. Entonces tengo que apoyarme en las características de los capacitores en serie. ¿Cuáles son? Vendría siendo que la carga total viene siendo igual a la carga de cada uno de los capacitores. Bueno, lo voy a poner Q a la n, porque puede ser un número n, ¿sí? Entonces esta es una característica.
en los capacitores que están conectados en serie. Recuerden la forma de serie. Y también me dice que el voltaje total, voltaje 1 más voltaje 2 más, y así me voy al voltaje N. Entonces estas son características. En los capacitores en serie las cargas son iguales. Quiere decir que la carga total va a ser igual a la carga del capacitor 1, a la carga del capacitor 2, a la carga 3 y a la carga 4 y a la 5. Y los voltajes no, el voltaje total 60 volts, yo no puedo decir que es el mismo voltaje en cada uno de los elementos, sino que se va a dividir, ¿sí?, en cada elemento. Y la suma de esos voltajes van a ser igual al voltaje total. Con estas características que ya recordé, entonces me voy a esta parte. Como es en serie, ¿qué es lo que es igual? Lo que es igual es la carga. Entonces quiere decir que la carga que encontré aquí va a ser igual a cada una de ellas. Entonces lo que hacemos es lo siguiente, ¿sí? Recuerden que cada uno de los elementos debe tener voltaje, carga y capacitancia. Entonces aquí vamos a poner los valores de las cargas. Aquí vamos a poner, y la carga 5, ¿sí? Entonces, como son iguales, quiere decir que la carga total es igual a 3.6 por 10 a la menos 5 coulombs. Por lo tanto, la carga 1 es igual a 3.6 por 10 a la menos 5 coulombs. Y yo debo entender que la carga 2 es igual a 3.6 por 10 a la menos 5 coulombs. La carga 3 igual, porque va a ser igual a la carga total. La carga 4 igual. Y la carga 5 igual. Con únicamente ese criterio o esa característica o ese concepto de que en los circuitos en serie las cargas son iguales, yo ya tengo también los valores de carga de cada uno de ellos. Entonces aquí yo lo puedo poner, ¿sí?, los valores de la carga. Además no lo voy a poner por cuestiones de espacio, ¿sí? Ya lo puse en este espacio, en la parte de abajo, que es lo mismo, pero de cada capacitor tiene que estar la capacitancia, la carga y el voltaje. Ya encontramos capacitancia total, carga total. Lo representamos en un circuito donde me indica que todo esto se va a cambiar por un capacitor, ¿no?, con estas características. Ahora, me piden encontrar la carga y el voltaje de cada uno de los elementos. Entonces, con esta característica, las cargas son iguales en un circuito en serie. Por lo tanto, si yo tengo la carga total, voy a tener la carga de cada uno. Entonces ya los tengo, ¿sí? Ok, entonces les había comentado que en cada elemento voy a tener capacitancia, que es la que me dan. Voy a tener la carga 1, ¿sí?, y necesito el voltaje 1, ¿sí?, del elemento 1. Entonces ya tengo la carga 1 porque era igual. Ahora, ¿cómo encontrar el voltaje? Me voy a apoyar en esta misma expresión. Carga igual a capacitancia por voltaje. En este caso era totales, por eso son los valores totales. En este caso van a ser del elemento 1. Entonces, ¿cuál va a ser? ¿Cuál vamos a manejar? La carga 1 es igual a la capacitancia 1 por el voltaje 1. Si se fijan, yo ya tengo la capacitancia 1. La carga 1 también la tengo aquí por esta situación. Entonces la carga 1 es igual, como en circuito serie, es 3.6 por 10 a la menos 5 coulombs, ¿sí? Entonces, tengo carga 1, tengo capacitancia 1, puedo encontrar el voltaje de ese elemento. Entonces, despejamos y me queda de la siguiente manera. Es igual a lo que es carga 1, 3.6 por 10 a la menos 5 coulombs. Recuerden las unidades las que vamos a manejar, entre la capacitancia, que es 3 por 10 a la menos 6 faradios. El factor, recuerden, lo cambié, el prefijo por su factor. Por lo tanto, el voltaje 1 o en el capacitor 1 va a ser igual a 12 volts.
¿sí? 12 volts es el voltaje del capacitor 1. Seguimos, me voy a la parte 2, ¿sí? Sería el voltaje 2 igual, ¿sí? La carga 2, que es 3.6 por 10 a la menos 5 coulombs, entre capacitor 2, despejándolo, 3 por 10 a la menos 6 faradios. Por lo tanto, el voltaje 2 igual a 12 volts, ¿sí? Entonces ya tengo el voltaje del elemento 2. Aquí voy a poner despejado el voltaje. Voltaje es igual a la carga entre capacitancia, ¿sí? Entonces lo que estamos cambiando es la carga 1 entre la capacitancia 1, la carga 2 entre la capacitancia 2. Y se fijan, son los mismos datos. Por lo tanto, el voltaje 3 es igual a 12 volts. El voltaje 4 igual a 12 volts, porque son los mismos valores, ¿sí? El voltaje 5 igual a 12 volts, ¿sí? Son 5 elementos, sí. Por lo tanto, si me voy a esta característica, la suma de los voltajes me tiene que dar 60 volts o el voltaje total. Entonces, si yo sumo el voltaje o la caída que está en este elemento, este elemento, me va a dar igual al voltaje total o de la fuente de alimentación. Entonces, si sumamos 12 más 12 más 12 más 12 más 12, me va a dar el voltaje total. Y eso da 60 volts. ¿Por qué me dio igual? Porque las capacitancias son iguales. ¿Por qué las cargas me dan igual? Porque las capacitancias están conectadas en serie, ¿sí? Y es la misma que la capacitancia total. Muy bien, con esto analizamos los circuitos en serie, ¿sí? Con respecto a carga, capacitancias y voltajes, ¿sí? El siguiente video, el siguiente ejemplo va a ser, pero de un arreglo en paralelo.